Derechos reales es un tema árido dentro de los derechos civiles, de alguna manera. Y creo que, de acuerdo a cómo está pautada esta intervención, me pareció indicado para sintetizar, tratar de buscar qué son los elementos novedosos o qué cambios ha habido con respecto al Código de Vélez. Y creo que en este aspecto es muy importante la metodología que se ha aplicado. ¿Por qué es importante la metodología? Porque se ha hecho una parte general evitando la reiteración en cada derecho de los elementos comunes. Y esto ha significado un paso muy importante que ya estaba en el proyecto del año 1998. Bueno, la síntesis que vamos a tratar de ver es cuáles son los elementos que han variado en esta redacción. Y además tenemos que tener en cuenta que el Código de Vélez era un código que podríamos llamar de propietarios, en los cuales, por supuesto, los derechos reales eran muy importantes. Esto no quiere decir que no lo sean, pero ha habido un trasiego hacia una protección mayor de la persona, que ya se veía venir en la segunda mitad del siglo pasado, pero que en este momento, a través de este código, articulado básicamente con la Constitución Nacional y con los tratados internacionales, nos abren un panorama totalmente diferente en algún aspecto, porque si nos remitimos a los artículos 1 y 2 del Código Nuevo, ya se habla de las fuentes del derecho y la interpretación, se tiene en cuenta estos tratados internacionales. Esto es una visión diferente para analizar los derechos reales. Pero empieza y su definición no cambia sustancialmente. Dice, el derecho real es el poder jurídico de estructura legal que se ejerce directamente sobre su objeto, en forma autónoma y que atribuye a su titular las facultades de persecución y preferencia y las demás previstas en este código. Una de las cuestiones fundamentales es que el objeto siguen siendo las cosas materiales, pero hay una posibilidad de bienes cuando específicamente se autoriza su constitución de esa manera. Además, esta síntesis que significa la parte general, fíjense que el Código de Vélez tenía 759 artículos dedicados específicamente a los derechos reales, 150 a la parte de posesión y tenencia, y este código que incluye posesión y tenencia, derechos reales, tiene 394, en los cuales se han agregado además unos cuantos derechos reales que no estaban. Por ejemplo, propiedad horizontal, que estaba en ley aparte, superficie, que estaba en ley aparte, conjuntos inmobiliarios, que incluyen propiamente los conjuntos inmobiliarios, el tiempo compartido y los cementerios privados, la superficie que antes era solo la superficie forestal. Sin embargo, nos atenemos a 394 artículos. ¿Por qué es esto? Porque además todos los principios o los caracteres de los derechos reales que se reiteraban al analizar cada derecho real se establecen en esta primera parte general. Y entonces, además de hablar sobre qué se ejercen y cuál es su objeto, habla de su estructura. ¿Qué quiere decir su estructura? Que solo pueden ser creados, modificados, extinguidos, todo tiene que ser por ley. No pueden las partes crear un derecho real. Sí lo puede hacer una ley, porque acuérdense que la propiedad horizontal no existía, sino que estaba prohibida en el Código de Vélez, y la ley de 1948 creó la propiedad horizontal, que después vamos a ver cómo ingresó a este código. Después, entonces, tenemos toda la Constitución y las modificaciones y la transmisión están en esta parte general. El principio de convalidación, es decir, que el que no tenía el derecho al tiempo de constituirlo lo adquiere después, queda convalidado, cosa que antes existía pero no incluía la hipoteca, ahora la incluye. Después enumera cuáles son los derechos reales que vamos a ir viendo y a los cuales se agregaron los que ya les mencioné. Además se clasifican en derechos sobre la cosa propia y derechos sobre la cosa ajena, dentro de los cuales se incluyen los de uso o goce y se incluyen los derechos reales de garantía, y además está la cuestión de accesorios y principales. Principales son
los que versan sobre sí mismos, y accesorios son los que están remitidos a un derecho real, como son los derechos reales de garantía. ¿Cómo se ejercen? También está en la parte general, a través de la posesión. Todos se ejercen a través de la posesión, salvo la hipoteca y las servidumbres. En las servidumbres el primer uso significa la posesión. Ahora, ¿por qué es importante la posesión? Porque antes de la posesión, esto es un elemento fundamental en los derechos reales. ¿Cómo se adquiere el derecho real? Hace falta, y esto no cambió, la tradición y el título suficiente. El título suficiente quiere decir el acto jurídico revestido de las condiciones que tenga aptitud para transmitir o constituir un derecho real, pero el que lo transmite tiene que estar legitimado y ser capaz. Ambos elementos tienen que coincidir para que haya tradición traslativa de dominio o constitutiva de dominio. Después, otro de los temas importantes es la oponibilidad. Los derechos reales, a diferencia de los derechos personales, donde hay un obligado específico, no tiene un obligado, nacen y son oponibles a la sociedad. Pero ¿por qué son oponibles? ¿Desde qué momento? Desde el momento que se inscriben en el registro de la propiedad, cuando son elementos o derechos que requieren estar inscriptos para ser oponibles. ¿A quiénes son oponibles? A los terceros interesados de buena fe. Pero no se pueden prevaler de la falta de inscripción aquellos que estuvieron presentes o que fueron testigos o las mismas partes. Pero esta necesidad de la inscripción ha sufrido varias movidas, digamos, porque cuando se empezó a trabajar en este proyecto, el anteproyecto preveía que la transmisión del derecho real se hacía de manera constitutiva, es decir, que no existía la tradición con el alcance que le damos hoy, sino que se preveía, como en el caso de los automotores, que fuera constitutiva la tradición, es decir, que se hiciera oponible a terceros y se adquiriera el derecho una vez inscrito. Bueno, hubo muchas voces contrarias a esto y finalmente en el código resultó y se mantuvo el sistema tradicional de, valga la redundancia de palabras, la tradición. Entonces, hace falta tradición y título suficiente para adquirir el derecho real y su inscripción registral para hacerlo oponible a terceros de buena fe. Esto no lo decía antes el código, los terceros interesados de buena fe es una figura que admite este código. Por supuesto que esta publicidad en los registros es un dato muy importante porque recién a partir de ese momento es válido frente a terceros, pero esto tengámoslo en cuenta por situaciones muy particulares que tienen que ver con el boleto de compraventa frente a los embargos, que ya se los voy a comentar, o frente a una hipoteca. Entonces tenemos frente a la cosa, además del derecho real, la relación de poder directa, es decir, la posesión o la tenencia. Las relaciones son la posesión y la tenencia, y hay posesión cuando una persona por sí o por medio de otra ejerce un poder de hecho sobre una cosa, comportándose como titular de un derecho real, lo sea o no. Es decir, que el poseedor puede ser un usurpador, porque el poseedor lo que tiene es no reconocer a otro que tenga un derecho superior al suyo. Por eso digo, un usurpador es un poseedor. Será ilegítimo, porque hay posesión legítima, se mantiene la clasificación en posesión legítima e ilegítima, viciosa y no viciosa. En cambio, tenedor es el que tiene la relación directa con la cosa, pero ese poder de hecho hace que se comporte como representante del poseedor, es decir, sabe que alguien tiene un derecho. Es el caso del locatario, del comodatario. Y se incorpora la noción de servidor de la posesión, que el servidor de la posesión en realidad no tiene la posibilidad de ejercer los derechos o de obtener las ventajas que otorga la posesión, porque la posesión sirve para muchas cosas, para usufructuar la cosa, para usarla, para gozarla, pero básicamente sirve para defender la propia posesión y además sirve para adquirir el dominio por el transcurso del tiempo.
porque esto también es una cuestión importante, que es que en esta parte, a diferencia del Código de Vélez, que el tema de la prescripción lo analizaba en derechos y obligaciones y derechos comunes a los derechos personales y a los derechos reales, ahora la prescripción adquisitiva se establece se establece en esta parte de los artículos. Entonces se mantiene la usucapión larga, es decir, la que requiere 20 años, posesión y no requiere ni buena fe ni justo título, y la breve, que requiere justo título y buena fe y necesita 10 años. La diferencia es que desde el momento de la inscripción al nuevo propietario, en el caso de la prescripción breve, se retrotrae al momento del justo título. En cambio, en la prescripción larga o usucapión, se establece a partir del momento de la inscripción, es decir, no se retrotrae en el tiempo. Con respecto a los muebles también está resuelto el tema de la prescripción de la adquisición. En el caso de cosas muebles, ni robadas ni perdidas, se mantiene el sistema de adquisición o de posesión vale título, siempre que sea a título oneroso. Cuando es gratuito se debe restituir. En el caso de cosas que no son robadas ni perdidas, se trata de una cuestión, cuando se trata de bienes registrables, 2 años, pero tiene que tener en cuenta que también debe estar, para prever la buena fe, que las cuestiones identificatorias deben estar cubiertas. Cuando se trata de cosas muebles no robadas o perdidas, que no se inscriben en su momento, el término de prescripción es de 10 años, pero también, porque ahí no podemos hablar de buena fe, el que compró un auto y no lo inscribió no puede decir que tiene buena fe. Entonces, requiere indudablemente que estén dados los otros elementos que hacen a la identificación de la cosa. Por otra parte, en principio, se presume la buena fe, salvo los casos específicos que establece el Código, cuando se presume la mala fe. Cuando se presume, cuando el título es de nulidad absoluta, el documento, cuando es evidente la nulidad. Cuando se adquiere de persona que no acostumbra a vender ese tipo de cosas o no está en condiciones de adquirirlas o transmitirlas, o cuando se trata de ganado, cuando tiene la señal de otro propietario. Esto es con respecto a la parte general en términos, valga la redundancia, generales. Pero después entra el análisis de cada derecho real. Yo en esto voy a tratar de simplificar y mostrar qué es lo que ha cambiado sustancial o no tan sustancialmente. Entonces se habla de dominio perfecto, que es el derecho real que otorga todas las facultades de usar, gozar y disponer material y jurídicamente de una cosa dentro de los límites previstos por la ley. El dominio se presume perfecto hasta que se pruebe lo contrario. Las condiciones del dominio es que se dice en general que es absoluto, exclusivo y perpetuo. ¿Qué quiere decir absoluto? No quiere decir que se pueda hacer, como decía el código original de Vélez, era muy amplio esta posibilidad que tenía el titular de dominio. Después, en la reforma del 17.711 se habló de ejercicio regular de la propiedad. Pero ahora, este artículo lo tenemos que articular con lo que les decía antes de tener en cuenta los principios constitucionales. Y además el artículo 240, que habla de los derechos de incidencia colectiva, es decir, los bienes particulares deben acogerse al sistema de derechos de incidencia colectiva. Por lo tanto, cuando hay un interés público, administrativo, local, debe prevalecer. Y además siempre se han de tener en cuenta lo que significan los derechos vinculados con el cuidado del ecosistema, la flora, la fauna, el agua, etcétera, etcétera. Entonces esto ya le da una visión más acotada a la noción amplísima de la noción del dominio, pero sigue siendo de alguna manera el derecho que más facultades da, porque todos los demás tienen una limitación y este es el que goza de menos limitaciones. Está limitado por la ley y está limitado por los principios generales que regulan hoy en día
lo que surge de este nuevo paradigma del Código Civil. Y después decimos que es exclusivo porque no puede haber dos dominios de la misma naturaleza sobre una misma cosa, y que es perpetuo porque no se extingue por el no uso. Esto no quiere decir que no se extingue, sigue siendo titular aunque no lo use, pero puede pasar lo que les mencioné antes, que en ese interín una persona esté usando y gozando la cosa y llegue el momento de usucapir, con lo cual frente a esa situación o va a pedir la reivindicación y el poseedor va a excepcionar con su derecho a adquirir por prescripción, o directamente el que está poseyendo va a hacer la acción de prescripción, que por supuesto requiere mucho cuidado porque se trata de cambiar de titularidad de dominio. Por lo tanto, por ejemplo, no es suficiente allanarse el propietario o presunto propietario, o el que mejor dicho, el que aparece como propietario en el registro de la propiedad inmueble, sino que se deben tener en cuenta todas las pruebas que aseguren que efectivamente ha sido poseedor con las condiciones que requiere la posesión para llegar a ser titular de dominio. Después, y en esto creo que no vale la pena entrar, se habla de todas las maneras de adquisición de la posesión que no cambian sustancialmente con relación al Código de Vélez, y que es ingresar en casuismo que me parece que excede un poco lo que estamos charlando en este momento. Artículo 1964. Son dominios imperfectos el revocable, el fiduciario y el desmembrado. El revocable se rige por los artículos de este capítulo. El fiduciario, por lo previsto en las normas del capítulo 31, título cuarto del libro tercero, y el desmembrado queda sujeto al régimen de la respectiva carga real que lo grava. Es decir, que hay tres tipos de dominio que se consideran imperfectos. ¿Por qué? Porque el revocable va a concluir una vez que se cumple una condición o un plazo, entonces vuelve al propietario, o un plazo o una condición resolutoria o suspensiva, vuelve al titular. El fiduciario está tratado en la parte a continuación del fideicomiso, que ingresó en este código el contrato de fideicomiso, y después se establecen las pautas que rigen este dominio fiduciario. Y el desmembrado es el cuando hay sobre el mismo cargas reales. La carga real implica frente al titular los derechos que tiene que aceptar de terceros. Eso sería básicamente el dominio desmembrado, que no es lo mismo de ninguna manera que el condominio. En el condominio hay una cosa y varios titulares. Entonces, ¿qué dice este código? Que es el derecho real de propiedad sobre una cosa que pertenece en común a varias personas y que corresponde a cada una por una parte indivisa. Las partes de los condóminos se presumen iguales, excepto que la ley o el título dispongan otra proporción. En materia de condominio tenemos el condominio normal u ordinario y el que es de indivisión forzosa, temporaria o permanente, a perpetuidad. ¿Por qué? Porque el normal es el que en cualquier momento cualquiera de los condóminos puede pedir la partición. Una indivisión que no es perdurable puede ser porque un acuerdo de las partes establezca un tope que no puede ser más de un determinado número de años, a partir del cual pueden pedir. Pero el que es indivisión forzosa perdurable es cuando son accesorios necesarios para determinadas heredades, algún paso, y por ejemplo, básicamente en materia de propiedad horizontal, las partes comunes son de indivisión forzosa. Además, hay otros temas de indivisión forzosa que están tratados también con relación a la medianería, que estaba muy complicada en el Código de Vélez y que ahora, no voy a entrar en el casuismo, pero ya se estableció, se aclaró un poco el tema de lo que es una pared encaballada, lo que es una pared lindera, etcétera. Esos serían estos supuestos de indivisión forzosa, aparte de, como les dije antes, de los accesorios indispensables. Además, hay otra cosa que también se resolvió de alguna manera, que es evitar lo que podríamos llamar el derecho de veto. ¿Qué pasa? Porque en todo, si quieren vender o comprar, hace falta la decisión unánime de todos, independientemente de sus proporciones. Pero
En cambio, el tema es, ellos pueden vender su parte indivisa, no pueden solos vender el total, pero cada uno puede vender o gravar su parte indivisa. Y los acreedores pueden hacerla embargar y vender. No hay razón para no hacerlo. ¿Por qué esto es importante? Porque toda la duda se circunscribía básicamente al tema de qué pasaba con las hipotecas que constituía un condominio. Si era sobre el total, no podía funcionar. Pero si era sobre su parte indivisa, el código decía que estaba sujeta a la partición. Con lo cual, el acreedor no podía hacerse de esa porción o de ese derecho hasta que se hiciera la partición y si le tocaba o no. Ahora se dice que efectivamente se puede embargar, se puede vender la parte indivisa. Y esto también es válido porque, ¿qué quiere decir? Que el condominio puede hipotecar su parte indivisa y el acreedor puede ejecutar la parte indivisa de su deudor. Es decir, entra en el condominio, se convierte en un condominio más utilizando la parte del que está excluido. Y los demás pueden eventualmente comprar su parte para no tener un ajeno dentro de su condominio. Y otra cuestión que es importante, como les decía, esta posibilidad de veto que había, era que para cualquier acto de administración también se necesitaba la unanimidad. Hoy el código establece la posibilidad de la administración y en el caso de administración bastan las mayorías para tomar las resoluciones cuando no se pueden tomar de común acuerdo. Estas dos cuestiones, la posibilidad de constituir hipotecas sobre la parte indivisa y de poder venderla o ejecutarla el acreedor, es un paso importante, y la posibilidad de administración con citación de asamblea y orden del día también creo que es un paso adelante para hacerlo más flexible. Estos dos derechos, dominio y condominio, obviamente existían en el Código de Vélez. La propiedad horizontal no estaba en el Código de Vélez. Había un artículo específico que prohibía dividir horizontalmente. Esto podía tener sentido en la época de Vélez, pero las necesidades de construcción, las necesidades urbanas, la cantidad de gente en las ciudades y el auge de la construcción hizo necesario la sanción de la ley de propiedad horizontal. La ley de propiedad horizontal fue un paso muy importante y generó muchísima construcción, porque si bien había mucha gente viviendo en edificios, estos no eran suficientes para resolver el problema de vivienda, lo cual no quiere decir que se solucionó, pero hoy podemos hablar de titulares de tercero A, tercero B o cuarto C, idea que era absolutamente imposible antes del año 48. Como les dije, la posibilidad de crear un derecho real por ley no tiene inconvenientes, así se creó la ley de propiedad horizontal. Pero ahora ingresó al código basada básicamente en lo que establecía el proyecto de código del año 98. ¿Cómo la define el código? La propiedad horizontal es el derecho real que se ejerce sobre un inmueble propio que otorga a su titular facultades de uso, goce y disposición material y jurídica que se ejercen sobre partes privativas y partes comunes de un edificio, de conformidad con lo que establece este título y el respectivo reglamento de propiedad horizontal. Las diversas partes del inmueble, así como las facultades que sobre ellas se tienen, son interdependientes y conforman un todo no escindible. Es decir, antes la duda, todos estos años, era si el derecho de propiedad horizontal era un derecho real autónomo o se trataba de una integración de un derecho sobre cosa propia con un derecho sobre cosas comunes, que efectivamente esta ley dice que forman un todo inescindible, y esto siempre era así. El titular de la parte propia es titular en su proporción de las partes comunes y no se puede disponer de unas sin las otras. Lo que hace esto es reconocer el carácter de derecho real. Esto ya es un paso adelante. En esto
justamente, así como en otras instituciones han bajado el número de artículos, en esto ha aumentado, porque hay 32 artículos cuando eran mucho menos en la ley de propiedad horizontal. Pero resuelve varias cosas que en realidad la jurisprudencia ha tenido un rol bastante importante, porque en ciertos temas que no se tenía muy claro cómo resolverlos, porque la ley no daba una pauta escrita, la jurisprudencia en muchos supuestos ha tenido un valor destacable. Esto, por un lado, derecho real. Después tenemos otra cosa. A los fines de la división jurídica del edificio, el titular de dominio o los condóminos deben redactar por escritura pública el reglamento de propiedad horizontal, que debe inscribirse en el registro inmobiliario. El reglamento de propiedad horizontal se integra al título suficiente sobre la unidad funcional. Es decir, antes de la inscripción del reglamento de propiedad horizontal, no hay propiedad horizontal. Una vez que se inscribe hay lo que se llama estado de propiedad horizontal. Pero lo que este artículo dice concretamente es que el reglamento se integra el título suficiente sobre la unidad. Antes era una duda si se integraba el título suficiente o tenía que ver con el estado de propiedad horizontal. Además no se llama más reglamento de copropiedad y administración, como es lo usual que se lo llamaba, sino que se habla de reglamento de propiedad horizontal, nada más. Define, y esto me parece importante, lo que es la unidad funcional. El derecho de propiedad horizontal se determina en la unidad funcional. Tampoco se hablaba del nombre unidad funcional al tiempo de la sanción de la ley. Fue después la costumbre la que le dio este nombre. Consiste en pisos, departamentos, locales u otros espacios susceptibles de aprovechamiento por su naturaleza o destino que tengan independencia funcional y comunicación con la vía pública, directamente o por un pasaje común. La propiedad de la unidad funcional comprende la parte indivisa del terreno, de las cosas y partes de uso común del inmueble o indispensables para mantener su seguridad y puede abarcar una o más unidades complementarias destinadas a servirlas. Es decir, define exactamente en qué consiste la unidad funcional y vuelve a hablar de la unidad con o de la interrelación con las partes comunes. En suma, la unidad funcional es el cuadrado de aire que está limitado por techo, esto para hablarlo en términos entre casa, paredes y piso. Esta es la unidad funcional. Pero esa unidad funcional se integra con las partes comunes y tiene que aparecer cuál es la parte privativa y cuáles son las partes comunes en el respectivo reglamento, que es la base en cómo se maneja la propiedad horizontal. Después define cómo se consideran las partes comunes, artículo 2040. Son comunes a todas o algunas de las unidades funcionales las cosas y partes de uso común de ellas o indispensables para mantener su seguridad y las que se determinan en el reglamento de propiedad horizontal. Las cosas y partes cuyo uso no está determinado se consideran comunes. Sobre estas cosas y partes ningún propietario puede alegar derecho exclusivo, sin perjuicio de su afectación exclusiva a una o varias unidades funcionales. Cada propietario puede usar las cosas y partes comunes conforme a su destino, sin perjudicar o restringir los derechos de los otros propietarios. Esto no cambia sustancialmente sobre lo que yo les venía hablando. Es decir, lo que es importante para caracterizar la cosa común, además del uso común, si no está porque como es enunciativa la enumeración que hace la ley y dice que es enunciativa expresamente, la base para considerar si es o no común es la idea de seguridad para el edificio. Y se mencionan casuísticamente todas las cosas y partes necesariamente comunes en el artículo 2041, muchas de las cuales ya estaban en el texto anterior, en el texto de la ley, el terreno, los pasillos, los techos, etcétera. Pero a mí me parece importante como novedad que habla de las instalaciones necesarias para el acceso y circulación de personas con discapacidad, fijas o móviles, externas a la unidad funcional, y las vías de evacuación alternativas para casos de siniestro. Esto es un paso importante
porque ha habido muchos supuestos de gente que reclama esta movilidad para las personas con discapacidad, y en la justicia llegan muchos supuestos donde a veces el consorcio se niega a hacerlos. Hoy sabemos que son partes necesariamente comunes, aunque estén fuera del ámbito de la unidad, y por otra parte también integran obligatoriamente la suma de las expensas que deben abonar los propietarios, que es una de sus obligaciones. Lo que tiene también como novedoso es que, aparte de las cosas necesariamente comunes, se habla de las cosas y partes no indispensables, y acá lo que se menciona son los que se conocen en la costumbre diaria como las amenities, en las ventas de propiedad horizontal: piscina, solarium, gimnasio, lavadero, etcétera. Salón de usos múltiples, también es enunciativa, y esto depende o va a aparecer en reglamentos no tan antiguos. Los reglamentos muy antiguos ni sabían de la existencia de estas amenities. Después decide cuáles son las cosas y partes propias, que son necesariamente propias con respecto a la unidad funcional, las cosas y partes comprendidas en el volumen limitado a sus estructuras divisorias, los tabiques internos no portantes, las puertas, ventanas, artefactos y los revestimientos incluso de los balcones. También son propias las cosas y partes que, susceptibles de un derecho exclusivo, son previstas como tales en el reglamento de propiedad, sin perjuicio de las restricciones que impone la convivencia ordenada. Esto lo dice más explícitamente de lo que yo les dije del cuadrado de aire, pero que en última instancia se asemeja muchísimo. Una de las cosas importantes que se incorpora también, y que lo vamos a ver ahora cuando veamos las obligaciones de los propietarios del régimen de propiedad horizontal tienen una serie de obligaciones que tienen que ver con el derecho de dominio, pero que están más circunscriptos porque están viviendo en convivencia con personas que utilizan los mismos servicios comunes. Entonces, esas son las obligaciones en cuanto a mantener en buen estado su unidad, en dejar ingresar para controlar en caso de las cuestiones que tienen que ver con gas o cosas por el estilo, el pago de las expensas, sin duda, en las cuales están incluidas justamente lo que les decía, los elementos necesarios para el desplazamiento de las personas con discapacidad. Y una cosa que se integra en este caso es que el certificado, porque era una duda que lo resolvieron después los reglamentos y la justicia, que el certificado de deuda que emite el administrador es título ejecutivo. Entonces, esto es un elemento fundamental. Después tenemos, ¿qué es el consorcio? Otra de las dudas que había. El consorcio era una persona distinta de los integrantes o de los consorcistas. ¿Tenía personalidad jurídica? Gran problema, porque una de las cuestiones fundamentales que se suscitaba con esto era el tema de responsabilidad del consorcio frente a terceros. Entonces, ¿qué dice ahora la ley? El conjunto de los propietarios de las unidades funcionales constituye la persona jurídica consorcio, no hay duda. Antes había que decir que estaba entre las personas que estaban establecidas en otra parte, etcétera, etcétera. Tiene su domicilio en el inmueble, porque para ser personalidad jurídica tiene que tener un domicilio, es el inmueble, tiene órganos que son la asamblea, el consejo de propietarios y el administrador. La personalidad del consorcio se extingue por la desafectación del inmueble del régimen de propiedad horizontal, sea por acuerdo unánime de los propietarios, instrumentado en escritura pública o por resolución judicial, inscripta en el registro inmobiliario. Entonces, acá terminamos con una cuestión. Es persona jurídica, que la jurisprudencia lo fue admitiendo, pero que traía grandes inconvenientes muchas veces en la cuestión cotidiana, en la decisión cotidiana, porque había que llegar a la justicia. Lo que se trata siempre de buscar es que no se judicialice. Por eso hay ciertas pautas a tener en cuenta que esta ley ha venido a cubrir de alguna manera. Por ejemplo, en materia de asambleas, son importantes las asambleas, es el órgano como manifiesta su voluntad la persona jurídica consorcio. ¿Por qué se ha flexibilizado, por ejemplo? Porque se puede autoconvocar la asamblea si hay un número determinado de consorcistas que lo solicitan. Por otra parte,
Hay otra cuestión que ya no es flexible, sino que es de cuidado. Se establece que para llegar a las mayorías tiene que ser en doble sentido. Es la unidad más el porcentual que tengan cada propietario. Es decir, se requieren los dos elementos para constituir la mayoría. Pero una de las cosas que me parece interesante es que, por un lado, sí tiene que tener un orden del día, obviamente, la asamblea para constituirse, que ese orden del día lo hace el administrador y cita a la asamblea, pero si el administrador no lo hace, acá hay una figura que puede ser que lo haga en caso de que no lo haga el administrador, que es el Consejo de Administración. Este consejo, de alguna manera, el Consejo de Propietarios, de alguna manera es una bisagra entre la asamblea y el administrador. Cuando no está el administrador, actúa. Y además es el control básico de la parte económica y financiera del consorcio. Pero vuelvo un poco, retomo, porque es importante también que si no está en el orden del día y están todos los copropietarios y establecen un nuevo tema, puede tratarse y votarse. Y hay otro elemento, si hay una mayoría que toma una decisión, aunque no sea en asamblea, puede transmitírselo a los propietarios que no estuvieron presentes o que no dieron o manifestaron su voluntad, y tienen 15 días para oponerse o aceptar lo que resolvió este grupo de propietarios que no lo hizo en asamblea, sino como una decisión de ellos. Esto facilita, y además está prevista la asamblea judicial cuando no se convoca a la asamblea en legal forma. El Consejo de Propietarios, como ya les dije, es una institución que se venía utilizando, pero no estaba en la ley. Es decir, fue una creación de la doctrina y de la jurisprudencia. Con respecto al administrador, la novedad es que dice específicamente que es el representante legal del consorcio y que como tal tiene la representación en cuestiones administrativas y judiciales, sin perjuicio que debe notificar cada uno de los requerimientos que se le haga. Debe velar por el cobro de las expensas, debe velar por el mantenimiento del edificio, etcétera, etcétera, cosas que no cambian, pero tiene la obligación, que antes no aparecía legalmente, porque también tenemos que vincularlo o asociarlo con las normas sobre administradores que se han generado con posterioridad a la ley de propiedad horizontal. Pero básicamente tiene la obligación ahora establecida de llevar los libros del consorcio, que no aparecía en la ley de propiedad horizontal. Otra de las cosas que es una novedad, me estoy reiterando con lo de las novedades, pero bueno, hay novedades, es la creación o el reconocimiento de subconsorcios. Es decir, cuando un edificio permite que por su estructura, que haya distintos edificios o distintas unidades separadas, se pueden generar subconsorcios con una subadministración cada uno. Pero esto no obsta que la responsabilidad frente a terceros la tenga el consorcio general. Es decir, estos subconsorcios son para el mantenimiento y administración cotidiana, podríamos llamar. Y después tenemos lo que les dije, el título ejecutivo para cobrar las expensas, y las obligaciones de los consorcistas que se mantienen en cuanto a no realizar actos que atenten contra la seguridad, no realizar actos molestos, etcétera, y la posibilidad que cuando es un ocupante no propietario, sí se reitera la posibilidad de ser excluido del inmueble. La otra cosa que integra la parte de propiedad horizontal es prehorizontalidad. La prehorizontalidad estaba prevista, la ley de prehorizontalidad nació como consecuencia del gran auge de construcción posterior a la sanción de la ley de propiedad horizontal, en la cual había esta cuestión de que se tomaba dinero de los futuros titulares, se empezaba una obra, no se terminaba, y finalmente los adquirentes que solo tenían un boleto de compraventa, que es una obligación de hacer y no otorga ningún derecho real, no tenían ninguna forma de acceder ni a la propiedad, y como la persona había caído en quiebra o en concurso, tampoco tenían posibilidad de cobrar lo que ya habían pagado. La ley de prehorizontalidad fijó una serie de pautas
para asegurar al titular de boleto de compraventa, obligando a inscribir este boleto y reclamar la conformidad si se iban a establecer gravámenes reales, es decir, hipotecas con posterioridad a la afectación del inmueble. En la práctica, lamentablemente, esta ley no tuvo mayor aplicación. Hubo, sin embargo, que pensar qué hacer con los boletos. La reforma de la ley 17711 admitió la posibilidad de la oponibilidad del boleto de compraventa al concurso o quiebra del vendedor siempre que hubiese pagado el 25%. Esto ahora se mantiene en la posibilidad, pero lo que se amplió y me parece fundamental es que el boleto de compraventa, si tiene fecha cierta, que no lo decía antes estrictamente el 2355, pero que se entendía que para ser oponible debía tener fecha cierta, ahora esta posibilidad de oponibilidad no es solo en el caso de concurso o quiebra, sino en caso de ejecución individual. Pero acá tiene valor una cuestión muy importante que es lo que llamamos publicidad posesoria, es decir, hay que tener el boleto, fecha cierta y publicidad, es decir, estar en contacto con la cosa, el titular de boleto, para poder oponerlo. Y esto es muy importante, me estoy yendo un poco del tema, pero tiene que ver, porque después vamos a ver hipoteca, tiene que ver con la posibilidad del titular de boleto, que lo tiene con fecha cierta y posesión anterior a la constitución de la hipoteca, puede eventualmente oponerlo al acreedor hipotecario. Esta norma de prehorizontalidad que establece ahora el Código está dada por la obligación de registrar o considerar a los contratos constituidos con anterioridad a la sanción del Código dentro de este régimen. Y además, lo que es importante, la obligación de contratar un seguro para hacer frente a las obligaciones o incumplimientos del vendedor. En este supuesto, lo que prevé además es que en caso de incumplimiento del vendedor, no puede exigir cumplimiento del comprador. En cambio, el comprador sí puede exigir por incumplimiento al vendedor. En el único caso, en los casos donde no se exige esta afectación o estos contratos, es cuando se trata de inmuebles que se dividen y que ya estaban y que se hacen por partición, o cuando está de por medio una institución financiera o un fideicomiso.